¿Cómo les va? Muy buenos días. Está conferenciado, recibimos al diputado por el departamento de Rivera, por el Partido Colorado, Tabaré Viera. Profesor, ¿cómo le va? Gracias por venir. Muchas gracias, buenos días. Antes de hablar de algunos asuntos vinculados a la frontera, no quiero dejar de preguntarle por lo que es la noticia más destacada por estas horas, la situación que se está viviendo política con el vicepresidente Raúl Sendic a partir de todo lo que es el tema de su licenciatura. Bueno, en fin, ¿qué reflexión le merece todo este episodio? Sí, realmente ha causado una verdadera conmoción esa noticia, sus declaraciones. Digamos que ahora con la conferencia de prensa que dictó ayer y volvió a asegurar de que va a traer documentación, yo creo que lo razonable es, bueno, esperar a que traiga la documentación, a que llegará hoy en día en 24 horas máximas, pocas horas debe estar acá. No se puede demorar mucho. Yo creo que no se puede ni se debería. Bueno, lo penoso es esos vaivenes y que no haya quedado claro desde un principio su situación, ¿no? En un vicepresidente de la República, donde incluso hay algunos documentos, algunas comunicaciones que firma como licenciado, bueno, pero anunciado que fue en las últimas horas de ayer de que va a aportar la documentación, lo serio es esperar a que esté la documentación. Claro, ahora también la investigación realizada por nuestros colegas del Observador fue bastante clara en el sentido, por ejemplo, de llamar a la universidad y que se diga que ya en ese centro de estudio por lo menos no se está dictando ninguna licenciatura. Es difícil pensar en una licenciatura de un año, por ejemplo. Bueno, no existe, sería muy sui generis. Las licenciaturas son de 4 años o 5 años. Y él había dicho que en realidad no había cursado una licenciatura, que era un curso, pero bueno, volvió ahora a echar para adelante, a decir que va a aportar, que hizo la licenciatura y que va a aportar la documentación. Esperemos que sí. Yo creo que no le hace bien a la figura del vicepresidente, sobre todo estos vaivenes, ¿no? Es un tema ético y es un tema de credibilidad. Claro. Y usted también, de alguna manera, me consta que ha habido cierta preocupación o que han estado hablando, por lo menos a nivel de la bancada, en torno a las implicancias legales que esto podría llegar a tener. Sobre todo por lo que usted mencionaba al pasar, la firma de documentos. Bueno, eso es lo que evidentemente si se confirma que no es licenciado y si hay documentos que están firmados como licenciado, queremos tener informes jurídicos que nos asesoren en cuanto a las implicancias de esos documentos, que algunos son resoluciones de la propia Cámara de Senadores. ¿Pero es habitual, por ejemplo, que vengan documentos de la Cámara del Senado firmados del licenciado Raúl Sendic? Sí, en el día de ayer votamos una ley con media sanción que venía, por lo tanto, con comunicación del Senado, en la que estaba el licenciado Raúl Sendic. Entonces, esa es una de las dudas que está, más allá de que evidentemente acá no hay un delito, ya se han pronunciado varios juristas, no hay un delito bueno, en el que pueda recaer un juicio político, porque bueno, no ha habido ejercicio ilegal de una profesión, y está en todo caso penado con una multa. Y no tiene un carácter que pueda promoverse un juicio político. Hay entonces un tema ético y personal en la que tendrá que decidir el propio Raúl Sendic y su partido. ¿Le parece que eventualmente esto debería llevar, esto es muy subjetivo y usted me podrá decir es una decisión personal, pero también de alguna manera todos los integrantes del sistema político pueden opinar e incluso varios integrantes de su partido se han manifestado en ese sentido? ¿Cree que es una situación que ameritaría, por ejemplo, una renuncia de Sendic? Sí, yo creo que, yo creo que acá la figura, la persona, penosamente, del vicepresidente de la República ha sido cuestionada, y no porque, como se ha querido hacer entender, haya una persecución o una orquestación de adentro o de afuera, como incluso se dijo de su propio partido. Creo que la sucesión de hechos, las responsabilidades que han quedado claras en su gestión en ANCAP, creo que incluso es mucho más grave lo que fue su gestión en ANCAP y las responsabilidades que tiene, y vamos a ver qué pasa después en la justicia, que este tema que tiene una implicancia ética de no haber aclarado convenientemente una situación o incluso haber mentido.
Yo creo que sin duda que está con problemas políticos serios y bueno, va de la conciencia, de la sensibilidad y de cómo trata el tema a su sector y su partido, pero en otros países ha sucedido de que han dado un paso al costado y han renunciado. Profesor, le cambio de asunto. Usted está integrando un grupo de trabajo para analizar con Cancillería, otros actores del gobierno, también los intendentes y bueno, representantes del Poder Legislativo, la situación de la frontera. Un grupo de trabajo que usted valoró especialmente, por lo menos cuando se formó. Todo el mundo sabe, usted es un hombre netamente de frontera, ya de Rivera, fue intendente durante muchos años. ¿Es algo no muy habitual esta conformación de un grupo de estas características? Sí, yo valoro positivamente porque nosotros vivimos en un país en el que tenemos una enorme frontera, ¿no? Es un país casi todo de frontera. Y al ser pequeños territorialmente, esas fronteras, en definitiva, digamos, permean para bien o para mal para todo el territorio nacional. Entonces, sin duda que es un tema a tener en cuenta, no solo por los ciudadanos, que ya es importante que viven en la frontera, sino por todo el país. Y hoy está viviendo nuevamente problemas serios. Las fronteras con Argentina, incluso desde hace más tiempo, y las fronteras con Brasil, que tienen además la característica de ser de mucho más fácil acceso que las con Argentina. Tenemos problemas económicos, nuevamente el tipo de cambio, los costos, una serie de factores han hecho que perdiera competitividad el comercio o la industria, la actividad económica de la frontera con Brasil y nuevamente, bueno, se ha detenido la actividad, el crecimiento con pérdida de empleos importantes. Por ejemplo, en el departamento de Rivera casi se ha triplicado el seguro de paro. Hay una pérdida importante de fuentes de trabajo, han comenzado a cerrar nuevamente locales y eso amerita a tener una atención, cosa que estamos reclamando desde hace bastante tiempo, casi un año. Entonces, por eso yo valoro y destaco esta actitud del presidente de la República, que después de su visita a Artigas y tomando conocimiento de esta realidad in situ, bueno, le ha dado la orden al canciller que convocó una reunión con intendentes, los 5 intendentes de los departamentos fronterizos con Brasil, todos los diputados, con participación del Ministerio de Turismo, del Ministerio de Economía, de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. Y hicimos una reunión excelente, de más de 2 horas de duración, donde allí se analizó esa realidad y se expuso algunas ideas, algunas propuestas de solución. Y definitivamente entonces se conformó un equipo de trabajo que va a trabajar con plazo de 2 meses para tener algunos resultados. Lo que dice mucha gente, a veces con mente medio montevideana, capitalina, es, bueno, pero el que vive en la frontera sabe que está expuesto a estos vaivenes. Es habitual que el tipo de cambio fluctúe. Cuando yo era chico, allá por mediados de los 80, casi la década del 90, era muy habitual y también muy favorable el tipo de cambio al lado brasileño. Esa situación después se revirtió. Incluso tuvimos bastantes años, algo que no era muy habitual, de un tipo de cambio que favorecía el comercio que estaba del lado uruguayo. ¿Por qué entienden que esta vez es especial? No, nosotros y por eso se terminó estableciendo líneas de trabajo que tienen que ver, una con la coyuntura, que son este tipo de avatares, el tipo de cambio que fluctúa, que varía, que hace que los precios se queden más baratos de un lado o del otro de la frontera, y algunos otros aspectos coyunturales. El costo país está incidiendo, porque ahora ya no es tanto el tipo de cambio, porque el dólar ha subido también en Uruguay de manera considerable, hay una inflación importante en Brasil, entonces no todos los precios están más baratos del otro lado, pero lo que hace la mayor diferencia es el costo país, es decir, los altos impuestos, pero eso no aplica los para costos todos. de las tarifas. No solamente para el... Sí, no solamente para la frontera, por supuesto, pero en la frontera tienen que competir con un comercio al lado que tiene costos mucho menores y eso hace diferencias importantes. En el resto del país también soportan eso, pero bueno, en definitiva la población tiene que morir comprando en esos comercios.
Pero hay una situación entonces coyuntural que debe ser atendida porque hay medidas que podrían ayudar a bajar esos costos y a ser más competitivos. Es decir, ese sería el objetivo, devolverle competitividad al comercio, a la actividad económica en los departamentos de frontera. Por ejemplo, haciendo una consideración en el IVA, insistir en cobrar el 22% cuando no se vende nada, el 22% de cero es cero, digo yo. Si se cobra un poco menos, si se favorece a bajar los costos y los precios, por lo tanto, podría incluso el Estado recaudar más. Y después están todos los temas que no son los problemas coyunturales, son los temas estructurales, que hace mucho tiempo yo insisto en que la frontera debería tener un estatuto especial. Tiene que ver con la seguridad, tiene que ver con las medidas sanitarias, las políticas sanitarias, medioambientales, culturales, educativas, hasta por defensa de nuestra propia soberanía, de ese territorio tan expuesto digamos, a la influencia cultural brasileña, deberíamos tener políticas especiales de fronteras, que lo tiene el Brasil, que lo tiene el Brasil. Por lo tanto, yo estoy muy esperanzado y me alegro y felicito, y cuando hay que decir que las cosas son buenas hay que decirlas. Es buena la iniciativa del presidente de la República, fue buena, vamos a trabajar en ese equipo, en mayo nuevamente se reúne este grupo de trabajo para analizar los avances que puedan lograrse, ¿no? ¿Va a tener algo para mostrar el presidente cuando vaya a Rivera el próximo fin de semana, que viene ahora, no el otro, a desarrollar el Consejo de Ministros? El 5 o 6 de marzo que va a estar, sí, por lo menos de que se está trabajando, y eso ya es bueno. Hay un ámbito de trabajo, hay una hoja de ruta y hay un plazo. El 5 de mayo, o más o menos los primeros días de mayo, se volverá a reunir este grupo y ya vamos a tener alguna respuesta de un grupo más reducido de trabajo que va a coordinar planeamiento y presupuesto, quien incluso adelantó que tienen modelos matemáticos para incluso ir aplicando distintas medidas y saber qué resultados pueden obtenerse positivos. Claro, por otro tema también, y eso se ha hablado mucho cuando se habló de la rebaja del IVA acá a nivel general en realidad, pero como se terminó instrumentando, por ejemplo, el tema de la tarjeta de débito, es que esa rebaja del IVA efectivamente se traslade a los costos de los productos, ¿no? Claro. Y en este caso es crucial eso, porque si hay que competir precio a precio con Brasil, la rebaja impositiva que eventualmente se pueda hacer tiene que trasladarse automáticamente a los... Claro. Eso ha habido algunas experiencias de precios especiales de algunos productos, en su momento con las bebidas refrescantes, ahora con el combustible, en la que, bueno, pagando con tarjeta se asegura de que la rebaja va al cliente, ¿no? Y de esa forma hoy el combustible con tarjeta en la frontera está más barato que en Brasil, el combustible, la nafta, ¿no? Y eso, bueno, ha resuelto un problema serio, ha salvado un montón de puestos de trabajo, y creo que eso se puede aplicar de esa manera con algunos otros productos y de esa manera ir paliando lo que es la situación coyuntural, mientras trabajamos en los aspectos estructurales. Ya sobre el final no quiero dejar de preguntarle, me quedan algunos minutos, ingresar un poco en la arena política. Vio que ya estamos en un año donde de a poquito se empiezan a ver las cartas, ¿no? Cada uno de los partidos políticos. Quizás en algunos lugares es más expuesto que en otros, pero ciertamente ya se empiezan a ver por lo menos las cartas de cómo se empiezan a perfilar algunas situaciones internas de cara a lo que será el periodo electoral dentro de algunos años. ¿Cómo ve al Partido Colorado en ese sentido? Porque el Partido Colorado está ante una encrucijada bastante particular, es decir, quien aparecía como el principal referente y uno podría decir favorito en la interna para ser nuevamente candidato, ha dicho y por lo menos sostiene por el momento que no lo va a hacer, y estamos hablando de Pedro Bordaberry. Entonces, en ese sentido, entre otras cosas, se puede pensar en que por lo menos hay que construir una candidatura. Sí, yo creo que esté o no esté Bordaberry nuevamente como candidato, y yo espero que sí, que lo esté, porque acá aspiramos a que todos aporten dentro del partido. Pero lo que hemos dicho, lo vuelvo a repetir, no es suficiente. Es decir, el Partido Colorado no puede repetir en la próxima elección la misma oferta electoral que en las dos elecciones anteriores. Es decir, con las candidaturas o precandidaturas de Pedro Bordaberry
de José Amorín. Necesita, es decir, es importante, es interesante, pero no es suficiente. Es por eso que estamos construyendo o intentando, proponiendo construir un nuevo espacio. En principio empezamos a construir espacio abierto, ahora estamos conversando con algunos otros dirigentes, con algunos otros sectores, y seguramente vamos a construir un paraguas más grande, con una agenda. Estamos conversando con distintos grupos vallistas, con el grupo liderado por el doctor Pasqué, con el grupo liderado por Ifrán y la diputada Rapela. Estamos conversando con distintos dirigentes, que no quiere decir que esté adelantando acuerdos, pero sí estamos conversando con el diputado Amado. Probablemente entonces un grupo con sectores ya existentes en el partido, pero también con mucha gente nueva, hay mucha gente joven, hay mucha gente, grupos nuevos en el interior. Un espacio abierto que le demos al partido una posibilidad y un espacio donde nueva gente y nuevos dirigentes y nuevos candidatos por fin puedan emerger, tanto en el plano nacional como departamental. Pero acá lo importante es ver, yo digo, más que el abanderado, la bandera. El Partido Colorado y el vallismo, con tanta experiencia, con tantos años de trabajo y de concreciones, y de poner esta impronta uruguaya, porque yo creo que el vallismo impregnó al Uruguay y a los uruguayos de una manera bastante indeleble, tanto que está y lo reclaman incluso algunos sectores de otros partidos. Ese partido es el que tiene, que en su momento con Valle Ordóñez y con tantos otros miró los cambios y el futuro del país con coraje, con imaginación y con inteligencia. Bueno, es el que tenemos que trabajar para proponerle al Uruguay los cambios con credibilidad que necesita. Cambios que tiene que ver en el desarrollo del país y en el desarrollo integral, aquí en los temas de frontera, los temas del interior, tantas veces postergados, la equidad territorial, con posibilidades entonces de desarrollo global, de desarrollo humano, con equidad y con justicia social. Eso es un principio que nos viene del pasado y que tuvo su éxito, que hizo del Uruguay feliz y justiciero en su momento y que nosotros procuramos ahora. Bueno, veo que se dice que el vallismo es una corriente política de las ciudades y no tanto del interior o de tierra adentro. Pero más allá de esa cuestión, ¿le cuesta, cree que todavía le cuesta a la población identificar al Partido Colorado con ese sentir, yo no sé llamarle la centroizquierda, pero usted entiende lo que yo le digo, más allá de la etiqueta ideológica, de si es centroizquierda o no, con la socialdemocracia, ¿le está costando reencontrarse con esa socialdemocracia el Partido Colorado? Por lo menos la sintonía con la gente. Yo creo que acá hubo errores que hay que aceptar. ¿Cómo cuál, por ejemplo? En la conducción. Yo creo que en algún momento el partido, o la mayoría en el partido, su conducción, cambiaron el discurso tradicional, vallista, humanista, sensible, por un discurso más parecido al del herrerismo. Yo a veces digo, broma en serio, se herrerizó el discurso. Nunca fue así el Partido Colorado. Nuestro discurso, nuestra propuesta, nuestro relato es en base a desarrollo, a producción, a trabajo, a la representación y a la defensa de los más humildes, y a la justicia social a través de las leyes, haciendo renovaciones a través de revoluciones y de evolución. Y eso es lo que siempre fue el Partido Colorado. En el momento en que lo abandonó, perdió su andarivel y otros ocuparon ese lugar. Pero claramente en los últimos años hemos trabajado en políticas de ese tipo, que son las que estamos planteando. Políticas de estímulo a la inversión, de estímulo al desarrollo sectorial, privilegiando las zonas menos privilegiadas.
o con más dificultades, como lo fue la ley forestal en su momento para desarrollar gran parte de tierras que no eran muy productivas para la pecuaria, o como fue atender particularmente a la frontera en otro momento de coyuntura con el sistema de free shop, o como fue la creación de línea, todo en el gobierno del doctor Sanguinetti, el primer gobierno del doctor Sanguinetti, la creación de línea, la creación del INAVI, que permitió la reconversión de la industria vitivinícola, es decir, políticas desde el Estado. Nosotros creemos en un Estado presente, no en un Estado prescindente, ausente, en un Estado presente para asegurar esas equidades y para promover justamente el desarrollo desde las políticas del Estado, algo que hoy está careciendo. Tabaré Viera, le agradecemos su presencia esta mañana aquí en Tele Buen Día. Gracias, yo soy el agradecido. La pausa y seguimos con más noticias.